parte. Tenemos ya lista la entrevista al exministro Jaime Mañalich. Agradezco a Francisco Carreño, que trabajó hasta muy tarde haciendo esta armazón, ¿no? Porque fue una entrevista re larga que resumimos en la siguiente nota. ¿Qué dice el ministro respecto de la amenaza de la variante Delta en Chile? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿Funcionan las vacunas? ¿No funcionan las vacunas? ¿Qué pasa con este paciente cero que mintió, según dice la autoridad? Todo esto en la siguiente nota. Quiero que nos enfoquemos directamente a lo que es el arribo de la variante Delta a nuestro país. En primer lugar, ¿cómo ve usted que se ha manejado en términos sanitarios el arribo de la variante Delta? El virus original del SARS-CoV-2 ha mutado muchas veces y ha generado algunas variantes de interés, como llama la OMS, en el sentido que hay que vigilarlas, sí, y otra de preocupación, en el sentido de que ya hay claros elementos que dicen aquí hay un peligro. Fuimos menos precavidos de lo que deberíamos haber sido. En ese contexto, la llegada de la variante Gamma brasilera nos hace pensar que nuestra preocupación por los bordes fronterizos frente a esta nueva variante Delta que se desplaza de la India hacia Occidente, es una ola que viene muy, muy rápido. Ya es la variante predominante en el Reino Unido, en Rusia está produciendo estragos, evidentemente está apareciendo o creciendo en forma muy violenta en Estados Unidos y motivando rebrotes de enfermedad, incluso en países que se pensaba no iba a ocurrir, como aquellos países que usaron vacunas AstraZeneca o Pfizer. Doctor Mañalich, dicho lo del manejo con la variante brasileña, ¿se aprendió de los errores o en el manejo actual para impedir o al menos retrasar el arribo de Delta, para que si llega, porque las variantes llegan igual, llegue fuera del invierno? ¿Se está haciendo bien? Pienso con toda honestidad que lo que estamos haciendo es insuficiente. Nosotros tenemos una frontera larguísima, muy porosa, en la que entran personas por mecanismos formales, legales, por mecanismos ilegales, sobre todo en el norte del país. Y en ese sentido, yo creo que la dureza con la que hay que manejar el borde fronterizo debe ser mayor al que tenemos ahora. En mi opinión, no una muestra, sino que toda persona que ingresa al territorio nacional tiene que hacerse un examen. En mi opinión, ese examen tiene que ser de antígenos para diferenciar inmediatamente quiénes están positivos y quiénes no, haciendo la salvedad que el test de antígeno tiene mucho valor cuando resulta positivo y menos valor cuando resulta negativo, o sea, tiene una posibilidad de falsos negativos no menor, pero al menos podemos inmediatamente encontrar, sin necesidad de otras gestiones, llevarlos para esperar el resultado del PCR 3 días, decir, esta persona está infectada. ¿Usted hubiera cerrado, por ejemplo, el aeropuerto y dejarlo abierto solamente para emergencias y tráfico comercial o de carga? En mi opinión, Gonzalo, nosotros estamos viviendo San Juan fue recién, una suerte de veranito de San Juan, en el sentido... Sí, estamos con buenos números. Porque los números van mejorando rápidamente, qué sé yo, pero el peligro está a pocas semanas de distancia de que nos entre la variante Delta y tengamos un brote, ¿no es cierto?, bastante serio. Por eso, para ser práctico y directo, doctor Mañalich, si usted hubiera dependido, usted fue el ministro de Salud hace tiempo atrás, usted ante estas características de esta variante, algunos incluso hablan de que esta es una nueva, hay que tomarla como una nueva epidemia, ¿no? Esto es una nueva fase, nada que ver. ¿Usted hubiera cerrado el aeropuerto? Respecto a su pregunta, conceptualizarlo como una nueva fase de enfermedad o un virus distinto en realidad, en mi opinión, es adecuado. O sea, el trazar, aislar, testear a gente con variante Delta se transforma prácticamente en una nueva batalla, un nuevo desafío. Es muy difícil testear y aislar, ¿no es cierto?, a toda la gente que tiene la variante P1, la variante Gamma brasilera,
porque ya está expandida en todo Chile. Pero claro, sí tenemos una oportunidad de renovar nuestros esfuerzos de testeo y trazabilidad y aislamiento para esta variante. Y en ese contexto, y no, perdón que decepcione a tanta gente, pero yo creo que efectivamente las fronteras, no solo el aeropuerto de Santiago, las fronteras requieren un cierre combinado con una vigilancia muy estricta. Te pregunto por el aeropuerto porque el aeropuerto es tremendamente esencial, es un punto muy importante, pero además hemos tenido casos ya constatados que han entrado por el aeropuerto. ¿Usted lo cerraría, sí o no? Yo lo cerraría sin duda. Creo Perfecto. Que hay que volver en el aeropuerto a la situación que teníamos de cierre del aeropuerto en abril, mayo del año pasado, ¿no es cierto? En que realmente se hacía un esfuerzo, bueno, malo, no quiero justificar nada, pero por definición al menos se estaba haciendo un esfuerzo de que el aeropuerto de Santiago era un lugar cerrado. Chile ha tenido la fortuna de haber adquirido muchas vacunas. No obstante, adquirió en su inmensa mayoría la vacuna CoronaVac de Sinovac, que ha sido una buena vacuna, que ha tenido estudios que demuestran su efectividad y eficiencia, pero también hay un nuevo escenario para CoronaVac, porque resulta que hoy día un ejecutivo, un representante del laboratorio, reconoce que frente a la variante Delta, la vacuna china, desgraciadamente, merma su capacidad de defendernos hasta 3 veces. ¿Qué escenario nos deja eso a nosotros? A mí me parece que en Europa en general, en Inglaterra, en Estados Unidos, toda esta idea de sacarse las mascarillas, ya nos olvidamos, porque creo que es un gravísimo error. O sea, en Italia andan sin nada caminando por las calles. El CDC de Estados Unidos recomendó que se sacara la mascarilla, en fin. Y uno entiende que hay libertades individuales y todo lo que se quiera, pero evidentemente es prematuro aflojar todas las medidas no vacunas. Respecto a lo que tú mencionas, uno tiene que recordar siempre que aquí está en juego una definición geopolítica mayúscula, y es si el siglo XXI va a estar dominado por China o por Estados Unidos. Y eso tiene todas las aristas. O sea, hoy día vimos en una prensa nacional que el gigante asiático se adhiere a Argentina contra Inglaterra para la recuperación de las Malvinas. De las Malvinas. Eso no es casualidad. Y en ese contexto, cuando no hay datos científicos y aparece una persona, un vocero del laboratorio Sinovac y dice, yo creo que se necesita una tercera dosis, uno dice, ¿esto es porque quiere vender más vacunas? ¿O cuáles son los datos científicos detrás de esto? Y lo que en verdad tenemos que reconocer es que no hay datos científicos respecto a cuál es la eficacia, cuáles son los potenciales efectos adversos de una tercera dosis de CoronaVac. ¿Protege lo suficiente? ¿Levanta anticuerpos? Si nosotros le decimos a la gente en Chile, sobre todo los adultos, vacúnese una tercera dosis con CoronaVac, ¿en base a qué evidencia que señala que va a estar más protegido y que no va a correr riesgo con esa tercera dosis? ¿Y tiene que ser CoronaVac o claro, puede ser otra? O puede ser otra. Yo he visto sociedades científicas chilenas que levantan el dedo así y en una manera irresponsable dicen, creemos que se debe vacunar ahora con otra vacuna. No hay ninguna prueba de ello. O sea, ¿qué es lo que pasa si se pone una vacuna más sofisticada, voy a decir, uso nombre, Pfizer, a alguien que ha recibido 2 dosis de CoronaVac? No tenemos la menor idea. Y por eso creo que en el mínimo, hoy día hay que tomar una decisión con los pocos datos que se tiene de una eventual tercera dosis de CoronaVac luego, no en septiembre, luego, sí, ahora, ver, antes de que llegue la variante Delta, para los vacunados con 2 dosis de CoronaVac, y hacer o esperar, yo preferiría que hiciéramos, una experiencia con un cambio, un cruce de vacuna entre CoronaVac y otra. ¿Cuál es su proyección? ¿Qué cree usted que va a pasar? Mi proyección, mi diagnóstico de realidad primero. Yo creo que la variante Delta está en Chile, más allá de los 2 casos que están documentados, que fueron personas que vinieron del exterior.
tengo dudas por la cronología que se ha dado, incluso si la primera persona que llegó, comuna de San Javier, se traía la infección desde fuera o se infectó acá. Creo que es una pregunta que hay que responderse con los contactos estrechos que la persona puede haber tenido, que desgraciadamente son varias decenas, no son pocas personas. Sí, porque además admitió la persona, según reconoce la Seremi hoy día, que mintió y que fue al funeral y que además estuvo en varios lugares públicos. Así es. Al mirar a Delta como, de nuevo, como un nuevo virus, nosotros tenemos una nueva chance para hacer bien, por un periodo corto, la trazabilidad del testeo. Y en mi opinión, esto pasa por testeo universal. Y en ese sentido tenemos una situación de hándicap en contra que obliga a que la fase 1 de la pesquisa de la variante Delta sea el testeo. No la pregunta, no el testeo. Y ese testeo, en mi opinión, parte por la frontera. Perfecto. Cerrándola. Si se nos mete la Delta de manera rápida y pronto, usted visualiza tal vez en un par de semanas, nos pilla mal parado con la protección que tenemos instalada en Chile, porque distinto es para países que están con una vacuna que aparentemente tiene una respuesta muy superior a la variante Delta. No solamente Pfizer, Sputnik 5 también tiene sobre un 90%, según los últimos datos, hacia Delta, no así la CoronaVac. ¿Nos pillaría mal parados? Nosotros tenemos que reconocer que, por los informes que han salido de nuestro propio país, que la vacuna CoronaVac protege menos contra contagios que otras. En la estadística chilena hace caer la posibilidad de enfermarse en un 65% y de 80-85% para ingresar a una UTI o fallecer. Que la evidencia sugiere que nosotros, con la tasa de vacunación que tenemos, estamos más protegidos de casos graves y UTI que con CoronaVac, digo, como vacuna predominante, que otros países que van en un ritmo mucho más lento, incluso en CoronaVac. Pero esto no está demostrado claramente, tenemos que verlo y tiene que verse en otros países. Yo creo que desde un punto de vista prudencial vale la pena asumir que nosotros debemos tener un riesgo un poquito mayor de contagios o de nuevos casos que lo que está ocurriendo en Israel, por ejemplo. En Israel tienen un brote de casos, pero que no se ha traducido en fallecidos. O sea, la letalidad ha caído gracias a que están vacunados. Sí. Va a ser lo... Hay cosas que sí parece que ya se están evidenciando en la práctica. Se está conversando con el doctor Ugarte, que va a las UCI, que ve un poco cómo va cambiando, digamos, la llegada de qué edad. Y él nos dice, efectivamente, en el último tiempo estamos notando en las últimas semanas que están llegando personas mayores de 70 que tienen sus 2 dosis y que están reinfectadas, están llegando a UCI. Entrevistamos un par de días antes a Tomás Pérez Acle, biólogo, ¿verdad?, que usted debe conocer, y nos dice, a ver, la vacuna CoronaVac probablemente ya no esté protegiendo a los que se vacunaron en un inicio. El propio presidente Piñera reconoce que necesitamos una tercera dosis. ¿Hay que ponerla ya? Bueno, Tomás Pérez Acle hace un estudio muy serio en base a biología computacional, sí, que es contando con los datos de cuántos adultos mayores, en fin, y él dice, pareciera, porque el lenguaje de lo escrito es distinto al oral, pareciera, podría ser que la inmunidad por CoronaVac fuera disminuyendo. Desgraciadamente, no tenemos una medición sistemática de respuesta inmunológica de personas vacunadas desde marzo en adelante, adultos mayores. ¿Cuánta inmunidad les queda? No sabemos eso, que sería la prueba biológica, pero no se ha medido. Sin embargo, a mí me parece que hay evidencia suficiente en el sentido de precaución de pensar que es adecuado en personas frágiles de tercera edad que por solo la razón de envejecimiento generan menos respuesta inmunológica, pensar luego en una tercera dosis de CoronaVac para esa población. Yo eso, salvo que apareciera una evidencia muy clara en contra, creo que es algo que debe hacerse muy luego. Por muy luego quiero decir en julio, desde ahora, en la próxima quincena, ¿no es cierto?
Empezar por la tercera dosis. Por la tercera dosis y en un régimen de emergencia, entendiendo que las evidencias, igual como fue aprobada las vacunas, muchas veces no las tenemos todas. ¿Cuál es su proyección? ¿Qué cree usted que va a pasar? Mi proyección, mi diagnóstico de realidad primero. Yo creo que la variante Delta está en Chile, más allá de los 2 casos que están documentados, que fueron personas que vinieron del exterior. Tengo dudas por la cronología que se ha dado, incluso si la primera persona que llegó, comuna de San Javier, se traía la infección desde fuera o se infectó acá. Creo que es una pregunta que hay que responderse con los contactos estrechos que la persona puede haber tenido, que desgraciadamente son varias decenas, no son pocas personas. Sí, porque además admitió la persona, según reconoce la Seremi hoy día, que mintió y que fue al funeral y que además estuvo en varios lugares públicos. Así es. Al mirar a Delta como un nuevo virus, nosotros tenemos una nueva chance para hacer bien, por un periodo corto, la trazabilidad del testeo. Y en mi opinión, esto pasa por testeo universal. Y en ese sentido tenemos una situación de hándicap en contra que obliga a que la fase 1 de la pesquisa de la variante Delta sea el testeo. No la pregunta, el testeo. Y ese testeo, en mi opinión, parte por la frontera. Perfecto. Cerrándola. Si se nos mete la Delta de manera rápida y pronto, usted visualiza tal vez en un par de semanas, nos pilla mal parado con la protección que tenemos instalada en Chile, porque distinto es para países que están con una vacuna que aparentemente tiene una respuesta muy superior a la variante Delta. No solamente Pfizer, Sputnik 5 también tiene sobre un 90%, según los últimos datos, hacia Delta, no así la CoronaVac. ¿Nos pillaría mal parados? Nosotros tenemos que reconocer que, por los informes que han salido de nuestro propio país, que la vacuna CoronaVac protege menos contra contagios que otras. En la estadística chilena hace caer la posibilidad de enfermarse en un 65% y de 80-85% para ingresar a una UTI o fallecer. Que la evidencia sugiere que nosotros, con la tasa de vacunación que tenemos, estamos más protegidos de casos graves y UTI que con CoronaVac, digo, como vacuna predominante, que otros países que van en un ritmo mucho más lento, incluso en CoronaVac. Pero esto no está demostrado claramente, tenemos que verlo y tiene que verse en otros países. Yo creo que desde un punto de vista prudencial vale la pena asumir que nosotros debemos tener un riesgo un poquito mayor de contagios o de nuevos casos que lo que está ocurriendo en Israel, por ejemplo. En Israel tienen un brote de casos, pero que no se ha traducido en fallecidos. O sea, la letalidad ha caído gracias a que están vacunados. ¿Va a ser lo mismo en Chile gracias a CoronaVac? No lo sabemos. Yo asumiría que estamos en una situación de inminente riesgo, pensar de que es posible que tengamos menos protección, y en ese sentido, vuelvo a insistir, creo que vale la pena probar, iniciar una vacunación con CoronaVac, tercera dosis, para quienes ya están vacunados. Todos los que se enfermaron con COVID-19 y no se han vacunado deberían recibir inmediatamente una dosis de Pfizer, una única dosis, porque se sabe que eso los protege de una reinfección, o sea, potencia los anticuerpos que produjeron por la enfermedad natural. Y en ese sentido, desgraciadamente, en esta pandemia que tiene olas que van y vienen, y no es nuevo, esto siempre con cada pandemia, esa idea de que vamos a tener un pico y se va a terminar y vamos a ver la luz de nuevo, es una cosa rara en la historia de la humanidad. Creo que tenemos que sacar fuerza y enfrentarnos, ojalá minimizando el riesgo, porque si llega masivamente, como sugería tú antes, nuestra situación es compleja. Nosotros estamos agotadísimos de fatiga pandémica. Los niños llevan 1 año y medio sin volver a clase, eso es muchísimo daño, y efectivamente tenemos un 90%, que es muy alto, de ocupación de las unidades de tratamiento intensivo, que ya se expandieron, o sea, ya estamos muy al límite. Todo los esfuerzos, estamos en un nivel de capacidad de respuesta
ínfimo. ¿Usted mandaría a sus hijos al colegio sin vacuna ante la variante Delta? Honestamente. Yo sí. Yo creo que hay que ponderar perjuicios frente a esta pandemia. El perjuicio para los niños de nuestro país, los escolares, ha sido brutal, inconmensurable, probablemente irreversible, con un profundo sesgo además socioeconómico. Los niños más vulnerables, que tienen dificultades para acceder a la alimentación que se les da en la escuela, que tienen dificultades para compartir con otros porque están en barrios con mucho hacinamiento, balas locas. Lo sé, pero volviendo, perdón, a la naturaleza que hablábamos, hoy día enfrentamos una nueva cosa, es un escenario nuevo y los niños no están vacunados. Sí. ¿No le daría susto mandar a su hijo? No, yo de cualquier manera, digamos, y así, perdón que haga un caso personal, yo no tengo niños ni nietos en edad escolar, pero le he recomendado a todos los que me han preguntado que ojalá vuelvan, pero vuelvan no así como que nada ha pasado, vuelvan en clases separadas, o sea, 15 niños un día, 15 otro día. Todos los niños al llegar el día lunes escupen juntos, o sea, cada uno en un frasco se hace un PCR. Todos los profesores están vacunados. Se les hace antígeno, como se hace en las mineras, se les hace antígeno a todos los profesores 2 veces a la semana. Estupendo, pero convengamos que eso es practicable en los colegios probablemente que tienen buena infraestructura. Pero vamos a la realidad, pues, doctor Mañalich, o sea, usted sabe que en la inmensa mayoría de los colegios no se puede hacer eso tan bien. No. En la mayoría de los colegios se puede hacer testeo por salida, se puede testear a los profesores, se puede volver parcialmente, un día sí, un día no, un día no, un día sí. O sea, algo, pero vigilado, no así, vayan a ver cómo les va. ¿Echa de menos el Ministerio de Salud? ¿Sí o no? No. Es para otro nada. momento, okay. Es otras personas y el ministro París, yo lo apoyo. No, si la pregunta era si echaba de menos el Ministerio de Salud. No. Y la última, estilo de liderazgo. Pero de verdad, pues, doctor Mañalich. ¿Paula Daza o Enrique París? Enrique París. Doctor Mañalich, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga un buen día. Hasta luego.